Vamos, como les decía, a darle la bienvenida al doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Qué placer tenerlo aquí. Muy bien, Marcela, gracias. Agradezco la invitación. Saludos para ti, para Fidel, para Leo y sobre todo para todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es. Bien, yo quiero decir, establecer una pequeña introducción de carácter particular. A ver. Yo tengo un gran orgullo y una gran admiración hacia usted y quiero expresárselo públicamente. Fue mi intención, es intencional lo que estoy haciendo, no es improvisado. Porque de Max Puig yo tengo escuchando, no solamente como dirigente político, sino como encargado de varios ministerios Es un hombre de y Estado. posiciones importantes en la vida política nacional, y nunca nadie ha osado señalarle ningún acto indebido. Lo que es una excepción dentro de las reglas, de casi regla, en la política de la República Dominicana. La población no se imagina el privilegio que es tener un individuo, no solamente de su profundo conocimiento intelectual, sino de su estatura moral probada en los cargos que ha tenido a su disposición, el privilegio de ostentar, ¿verdad? Entonces, yo creo que Max Puig es un paradigma en el Estado dominicano, y es un dominicano ejemplar por demás. Para nosotros, particularmente, para el programa y para el país, es un privilegio escucharlo en este momento y poder tener un punto de vista siempre objetivo de parte suya. Quería decir esto porque yo creo que le debemos, en mi caso, entiendo así, le debemos a la población que conozca cuáles son los paradigmas de la política dominicana. Y usted es uno de ellos. Bueno, en primer lugar yo debo agradecer esas apreciaciones. Todos tenemos, ¿verdad?, una forma de ser y una línea de conducta. Y yo lo que espero es poder seguir actuando de una manera que me haga merecedor de todos los días de opiniones como esa. Así es que muchísimas gracias. Bien. Doctor, en el día a día de República Dominicana, y ahora más que comienza a acrecentarse el fervor político, vemos que los métodos tradicionales están ahí. La Junta Central Electoral ha dado resoluciones y está tratando de pautar lo que es la campaña electoral. Frente a la ley de partido y a la actividad que tenemos actualmente, ¿cuál es el panorama que tenemos partidario, político, rumbo a las elecciones? Sí. Realmente yo pienso que estamos en presencia de una situación política muy especial en el momento actual. Si yo lo quisiera decir de manera muy simple, recordaría que en el año 2000 se sabía de antemano quién iba a ganar las elecciones. En el 2004 también. En el 2008 también se sabía quién iba a ser el ganador. En el 2012 hubo una pequeña duda, pero después quedó claro en que el candidato Medina iba a ganar la presidencia. Que al principio Y eso estaba claro también en el 2016. Ahora no se sabe, no hay nada claro. O sea, no están claras ni siquiera las reglas en base a las cuales se van a producir las elecciones. Y no está clara la regla constitucional. O sea, porque hay un debate que comenzó en el año 2015 que no se ha detenido, porque inmediatamente pasaron las elecciones, pocos meses después comenzó el debate acerca de una nueva o una segunda reforma constitucional para permitirle al presidente Medina participar en las elecciones. Y eso todavía no se ha dilucidado, ¿eh? Y ese es el centro del debate político nacional. Si el presidente Medina puede o no ser candidato, aun y cuando la Constitución diga que no, pero ese es el centro del debate. Pero no están claras tampoco las reglas mismas del proceso electoral, porque se han aprobado dos instrumentos jurídicos, la ley de partidos y la ley de régimen electoral, y los dos se trata de dos instrumentos legales sumamente
contradictorios en sí mismos, no son claros, son contradictorios y tienen muchos aspectos que nos permiten señalar que tienen visos de inconstitucionalidad. Un conjunto de partidos, 8 o 9 organizaciones políticas, presentamos una acción directa en inconstitucionalidad sobre la ley de partidos, que fue declarada de urgencia en el mes de febrero. Pasamos la mitad de junio y todavía esa declaratoria de urgencia no ha permitido un fallo al respecto. En el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. No ha permitido, el tribunal tiene un procedimiento muy lento, aún han tratado de acelerarlo, pero el resultado es que no se sabe qué partes de esa ley de partidos va a ser validada y qué parte va a ser declarada inconstitucional, porque se presentaron 13 motivaciones de inconstitucionalidad. Algunas pueden ser aceptadas, otras no. Pero lo que quiero decir es que las reglas no están claras. Todavía respecto al tema de las reservas, ha habido una duda de qué reservas se pueden hacer, cuáles sí y cuáles no. Quiere decir que tampoco está claro eso. Algunos han señalado que las reservas se establecen por niveles. Es decir, el partido que establece reservas, porque es una facultad, puede reservarse el 20% de los diputados o el 20% de los alcaldes, pero otros señalan que no, que las reservas son globales, una reserva de 20% sobre la totalidad de los candidatos, que son 4,000. Es decir que, vuelvo y digo, una característica fundamental del momento político actual es la incertidumbre, y esa incertidumbre comienza por las reglas de juego, lo que es peligrosísimo. ¿Por qué, doctor? Porque nosotros, en los últimos 25 años, hemos tenido 5 constituciones. Porque en el año 1994 estaba en vigor la Constitución de 1967, la Constitución de Balaguer. Luego vino la Constitución del Pacto por la Democracia, luego vino la Constitución de Hipólito, luego vino la Constitución de Leonel, y luego vino la Constitución de Danilo, y están hablando de una segunda Constitución de Danilo. Estamos hablando de una 6ª Constitución en 25 años. Un país que tiene constituciones con una vida promedio de 5 años, no se puede decir que sea un país estable, o sea, institucionalmente hablando. Es decir, ¿cómo es posible que las reglas de juego fundamentales de un país, que son el marco general, que es el que establece la Constitución de la República, se esté cambiando a cada momento? Sí, parece como si fueran modificaciones coyunturales para resolver conflictos coyunturales, la reelección, por ejemplo. Intereses fundamentalmente del que está al frente del gobierno de la República. Pero eso habla muy mal de los niveles de institucionalidad democrática de un país. O sea, ¿cuál es el nivel de estabilidad de un país? Claro. Además que cada cambio de ese tipo pone en juego toda una serie de intereses, y eso afecta entonces la estabilidad y afecta la gobernabilidad. ¿Cuál es la posición del Partido Alianza por la Democracia en relación a la posibilidad de modificación constitucional para habilitar al presidente Medina? Nosotros estamos totalmente opuestos a esa reforma constitucional, precisamente por lo que estoy diciendo, por la necesidad de que un país tenga reglas estables, pero sobre todo no se trata solamente del fondo de la reforma, sino de la forma. El debate en la prensa, en los periódicos, es quién está comprando y quién se está vendiendo. Y son acusaciones y contraacusaciones. Si tú te vendiste, yo no me vendí, yo te voy a someter porque tú dijiste que yo me iba a vender. Ahora, en un país donde lo que se está discutiendo es ese tema, el de la venta de los legisladores, es decir, que están... No digo que fulano, yo no estoy diciendo que fulano o sutano se vendió, yo estoy diciendo que el hecho de que ese sea que ese sea un aspecto fundamental del debate político, dice cuál es el nivel. Tenemos una novedad legislativa en relación a la posibilidad de que se esté canalizando dinero para una modificación constitucional. La novedad legislativa es la existencia de una ley que sanciona el soborno, ¿verdad? Se está estrenando con el caso Odebrecht, estrenando en términos judiciales, con el caso Odebrecht.
que es la sanción no solamente al agente sobornante, sino al sobornado, cuando este sobornado es un agente del Estado con poder para beneficiar en un sentido u otro al sobornante. En caso de que se promueva una reelección o una modificación a la Constitución y hay indicios de soborno, ¿usted cree que el Partido Alianza por la Democracia o la coalición de partidos que se opone a esta modificación intente acciones ya judiciales en contra de los legisladores que se presten al rumor, bueno, a lo que es un rumor en este momento, al soborno? Bueno, en primer lugar yo pienso que no había que esperar esa ley, porque una persona, un funcionario público, que acepta cambiar su decisión a cambio de determinados beneficios, cualquier regalo, lo que sea que él reciba, y eso está penalmente señalado en las leyes dominicanas bajo la forma de la prevaricación. O sea, porque no hay que hacer una ley sobre el soborno, existiendo ya la figura de la prevaricación. O sea, no sería necesario, quiero decir. Pues no es lo mismo, doctor, 10 años de prisión que tiene esta ley, más el duplo de los sobornantes, del soborno, cierto, que lo de la prevaricación. Cierto. El hecho de incrementar las penas debería tener, se supone, que debería tener un efecto disuasivo. Pero yo quisiera recordar que a raíz de la reforma constitucional del año 2015 hubo señalamientos públicos, ¿verdad?, en el hemiciclo, registrados en acta, con nombres de sobornados. Es decir, no pasó absolutamente nada. Y si precisamente hoy se está dando ese debate tan amplio sobre el soborno de legisladores para la reforma de la Constitución, es porque existe yo diría casi lamentablemente, una certeza, casi una convicción de que se puede hacer cualquier cosa y no va a ser sanción. En un momento en que en el mundo es cada vez más difícil realizar actos delictivos sin que sean sancionados o sin que se sepa. Lo digo por lo siguiente: el fallo sobre, en el caso de la instrucción del caso de Brecht se va a leer el próximo viernes. Sí, pero eso no se está jugando solo en la República Dominicana. La Fiscalía de Milán ha sido apoderada de un caso de corrupción en la República Dominicana y lo van a juzgar allá. O sea, el fiscal de Milán ha sido apoderado de una demanda de investigación de si la empresa Maire Tecnimont, que es una de las socias fundamentales del consorcio que construye Punta Catalina, está implicada en casos de soborno en la República Dominicana. La semana pasada se anunció que es muy probable que el fiscal de Milán, o la Fiscalía de Milán, no tiene que venir el fiscal, venga a la República Dominicana a realizar esa investigación sobre posible implicación de Maire Tecnimont, empresa italiana, en un caso de corrupción en la República Dominicana. Corrupción por soborno. Por soborno para la construcción de Catalina. O sea, aunque aquí el juez de la Suprema, aunque aquí en el juicio del viernes se diga que no ha pasado nada, aunque se les dé un nuevo lugar a todo el mundo, el caso... ¿Esta compañía está participando en una fase de la construcción de Catalina? Sí, no, es la encargada de todos los aspectos técnicos, es la encargada de todos los aspectos eléctricos, porque en realidad Odebrecht no tiene experiencia en materia eléctrica. ¿Cómo que se llama la compañía? Maire Tecnimont. Okay. Son tres grandes socios, ¿verdad? Los socios fundamentales del consorcio. El consorcio, quien montó el consorcio, Odebrecht, el especialista en cuestiones eléctricas, Maire Tecnimont, y el socio para la obra civil de República Dominicana, que es el Grupo Estrella. Son los tres pilares del consorcio Odebrecht. Si es una institución privada, ¿por qué está ese interés de la Fiscalía de Milán, la investigación en República Dominicana de esto? Porque es una empresa italiana. Tecnimont es italiana y está siendo acusada
de obtener contratos en el extranjero mediante el pago de sobornos. Es igual que el caso de Odebrecht, en el sentido de que el caso de Odebrecht estalló en la República Dominicana, estalló en el mundo entero, pero estalló en la República Dominicana porque Odebrecht confesó ante una corte de justicia de Nueva York que había pagado sobornos para obtener contratos en muchos países y señaló que específicamente en el caso de la República Dominicana había pagado 92 millones de dólares. Y ese es el punto de partida de todo el caso de Odebrecht en República Dominicana. Pero aún, reitero, hubiese un no al lugar en la República Dominicana, el caso sigue vigente porque hoy ya la justicia es internacional. La globalización de la economía conduce necesariamente a que los casos no se diluciden en un solo país. Pero en el caso Odebrecht no está incluida el caso de Punta Catalina. Precisamente esa es la importancia del caso de Italia. Eso sería un nuevo caso que usted estaría anunciando. Se llamaría Odebrecht, se llamaría Mario Tenimón. Exactamente. Bueno, sí, pero atención. Porque lo interesante, en este caso desde el punto de vista jurídico, es que originalmente en el primer documento que presentó la Procuraduría General de la República, incluía a Odebrecht y incluía a Punta Catalina específicamente. Pero luego, en medio de la investigación, un grupo ajeno al aparato judicial, designado por decreto por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Honorables. Una comisión, pero que es una intromisión de los poderes, es una intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial, a todas luces. Pero esa comisión emitió, ¿verdad?, una opinión que se suponía no era vinculante, que fue la que le sirvió de base a su vez a la Procuraduría General de la República para plantear que Punta Catalina no fuese incluido en el expediente. O sea que hay materia, es decir, para que los juristas, ¿verdad?, trabajen un buen tiempo. Pero hay otro aspecto. Es que hoy día, aún los temas no vayan a un tribunal, las formas que han asumido las relaciones entre los grupos privados y públicos es tal que ya se descubren las evidencias. Eso que acaba de suceder en Brasil con el juez Moro es un caso de trascendencia mundial. ¿Por qué? Porque un grupo de investigadores que han ganado grandes premios en investigación periodística en Estados Unidos publicaron las conversaciones del juez, en este caso del juez de instrucción, es decir, con los fiscales, con jueces de la Suprema Corte del Tribunal Supremo de Brasil, y ellos pensaban que estaban resguardados, porque ellos no se escribían todo eso por WhatsApp, ellos escribían a través de la red Telegram. Que supuestamente está encriptada y no se puede. Sí, está encriptada y tiene sus servidores, me parece que en Estonia, es una red rusa, pero tiene sus servidores en Estonia. Pero la ley brasileña establece que los servidores de cualquier red tienen que estar en Brasil. Y a través de los servidores brasileños, parece que los investigadores periodísticos pudieron recabar la información. Descriptar, lograron descifrar. Telegram, que dicen que es, bueno, y es verdad, lo más seguro que hay. Inclusive cierto, hay algunos que se destruyen luego de ser leídos. Sí, tantos segundos después de la transmisión desaparece el mensaje. Por consiguiente, no se registra en ninguna parte. Sin embargo, en el caso de Brasil, como los servidores estaban en Brasil, todas esas personas pensaron que lo que ellos habían hablado no se iba a saber nunca y que no había quedado registrado en ninguna parte. Ay, caramba. Ahora resulta que todo estaba ahí. Y no es que eso va a ir mañana a un tribunal, es que todas las instituciones brasileñas se pueden desmoronar. Incluso una de las revistas más prestigiosas de Brasil, la revista Veja, publicó una foto, o sea, como una especie de busto del juez Sergio Moro, que está todo fracturado así, se está desmoronando. Y esa es la foto. El medio de comunicación en español se llama El Interceptador.
precisamente. Sí, El el interceptador, cierto. Entonces, lo que yo quiero decir es que hoy día no se trata solo de los procesos judiciales que se dan en un país, porque hay procesos que se dan fuera del país que pueden intervenir, como en este caso de la Fiscalía de Milán, el caso de Brecht, y que se puedan descubrir muchos entresijos, ¿verdad?, de la política y de los negocios de un país como la República Dominicana, sino que aún eso no vaya a un tribunal, se pueden descubrir elementos que pueden derrumbar un castillo. Bien, Claro. doctor, estamos en junio. Sí. Y en el año 2019, eso implica que estamos en una ruta crítica, porque ya hay que ir presentando los candidatos a la Junta para las elecciones de octubre y ya en el 2020 vienen febrero y mayo. En esa ruta crítica hay una reorganización de partidos, hay partidos que se están asociando desde ya, están conformando movimientos políticos. Creo que vi por la prensa reseña periodística de que su partido Alianza Popular forma parte de eso, Alianza por la Democracia. por la democracia, forma parte de esa agrupación, de esa reorientación partidaria que se está haciendo en República Dominicana. ¿Usted es lo que defiende la Constitución? Sí, bueno, en primer lugar, yo decía hace un momento que las nuevas leyes, la ley de partidos y la ley orgánica electoral, contienen una serie de disposiciones que obligan a las organizaciones y a los actores políticos a modificar su forma de intervenir en el ámbito político. Por eso, prácticamente todos los partidos políticos han tenido que realizar congresos, asambleas, según fijen sus propios estatutos internos, para modificar sus estatutos, para adaptarlos a la nueva legislación. O sea, eso lo hemos estado haciendo todos los partidos políticos. Las reglas de juego internas de los partidos cambian, y donde no había precisión ahora va a tener que haberla. En el caso nuestro de Alianza por la Democracia, en el pasado mes de mayo, nosotros realizamos nuestro cuarto congreso, que bautizamos Cuarto Congreso Brunilda Soñé, que es nuestra presidenta de honor. Es una señora que, bueno, tiene 95 años, ella, y a los 17 ya estaba presa bajo la dictadura de Trujillo. Entonces, en ese congreso Brunilda Soñé, nosotros modificamos los estatutos de la APD para adaptarlos a la ley. Pero las adaptaciones no tienen que ver solamente con las reglas internas, sino que en el fondo esa ley de partidos tiende a producir una recomposición de las fuerzas políticas. En un primer momento daba la impresión de que el propósito de la ley era fortalecer los grandes partidos en detrimento de los pequeños, minoritarios, emergentes, se habló, como se nos quiera llamar. Y efectivamente en la ley hay muchas disposiciones así. Y es tendente a que desaparezcan, doctor. Bueno, pareciese que la ley parece que quería, o sea, que ese era el propósito de la ley. Y en ese sentido, pues los mayores, las fuerzas políticas que le dieron el mayor impulso a esa nueva legislación fueron los dos principales partidos desde el punto de vista electoral. Exacto. El partido de gobierno y el principal partido de la oposición. Y se pusieron de acuerdo para aprobar esa ley que iba precisamente en ese sentido de fortalecer los partidos grandes y debilitar o hacer desaparecer incluso los partidos pequeños. Pero resulta que a la vuelta de los meses nos hemos dado cuenta que aunque ese era quizás el propósito, los resultados también son otros. Porque la ley, con el ánimo de debilitar a los partidos pequeños, ha creado dificultades adicionales a los acuerdos entre partidos. Entonces, hoy día ningún partido mediano o pequeño tiene interés en asociarse con los partidos grandes. Es decir, la ley dificulta, crea trabas a las alianzas. Es como si nos hubiesen subido la vara para que fuese más difícil saltarla. ¿La ley está promoviendo el bipartidismo, doctor? Sí, ese es uno de los propósitos, pero eso también trae como resultado que entonces ningún partido pequeño o mediano se quiere aliar con los partidos principales. Porque
esa alianza puede contribuir al debilitamiento de los Y partidos. a la desaparición, en Y eventualmente definitiva. a la Pero desaparición. doctor, tenemos 27 partidos y 3 movimientos. Sí. ¿No le parece una exageración? Bueno, depende, porque ¿cuál es el principio de la democracia? El principio, puede haber 100 partidos, si todos piensan lo mismo, no hay diferencia, no hay alternancia. No, pero se O sea, llama lo importante fragmentación. es que haya opción, que el elector pueda decidir, que el elector pueda optar. En un sistema con 6 partidos, a lo mejor puede haber opción, pueden ser diferentes los 6, pero puede haber 27 iguales también, ¿eh? Entonces, el Cuando tema hay dos es partidos, cómo se nada más. garantiza el derecho de las minorías, cómo se garantiza que puedan surgir nuevas fuerzas. Por ejemplo, si el PLD hubiese tenido que desarrollarse en base a una ley de partidos como la que el PLD hizo, es decir, quizás no se hubiera podido desarrollar nunca, o sea, porque es el hecho de establecer reglas que impidan que los demás puedan expresarse y desarrollarse. Ahora, la idea es la siguiente. En República Dominicana, en los procesos electorales de los últimos 30 años, ningún partido ha podido realmente ganar solo. Este es un sistema político que ha estado fundado en el hecho de que se dan asociaciones de partidos y que incluso los pequeños son necesarios para el triunfo de los grandes. En la medida en que se establece una ley que dificulta las alianzas, eso le trae no solamente problemas a los pequeños, sino que le ha traído problemas a los grandes. Entonces ellos no se imaginaban eso. Por eso es que hay tantas dificultades hoy en establecer coaliciones. Doctor. Y por eso es que se están formando las coaliciones a las que se hace referencia en la pregunta. La mayor parte de los partidos, o una buena parte de los partidos que apoyaban al partido oficial, están formando una coalición. Pero el principal partido de oposición no ha logrado tampoco montar una coalición. En el caso particular de la Alianza por la Democracia, nosotros estamos propiciando un acuerdo para llevar candidaturas comunes a nivel municipal y a nivel legislativo con otras 5 organizaciones políticas. Nos hemos puesto de acuerdo, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Toro, el Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia. Somos 6, pero el número no es limitativo. Si Claro, esta es una, ¿pueden ser más? Pueden ser más. Y el propósito es llevar candidaturas comunes en los 158 municipios del país. Y en los 238 distritos ¿Y municipales. la candidatura presidencial del grupo, Lo- candidatura común o...? No lo estamos discutiendo, no hemos llegado Eso a hasta acuerdo. ahora es cada partido puede poner su candidato presidencial. Hasta ahora sí, cada partido puede seleccionar un candidato. Nosotros en la APD no hemos seleccionado candidato presidencial. En el 2012 yo fui el candidato presidencial de la APD. En el 2016 nosotros llevamos como candidata a Minuta Vares Mirabal. Que la primera mujer que fue candidata a la presidencia de la República por un partido político fue ella, la llevó la APD. Para el año que viene no hemos fijado candidaturas, pero sí ya nos hemos puesto de acuerdo con esas otras 5 organizaciones políticas con llevar candidaturas locales. La ventaja de esto es que en muchos lugares los candidatos que estamos proponiendo no son miembros de nuestros partidos, sino ciudadanos independientes que tienen adquirido algún relieve y que nosotros estimamos nos pueden representar. Y ya en algunas ciudades estamos hablando de esos candidatos que no son de tal o cual partido en particular. Por razones legales se tendrán que inscribir en un partido, porque la ley obliga a ello. Pero si no, eso le da mucha fuerza a nuestras candidaturas, porque eso le trae aire fresco, sangre nueva a la vida política dominicana. Doctor, no podemos dejar de aprovechar su presencia aquí y preguntarle, ¿por qué los políticos dominicanos se empeñan en el caso que tenemos sobre la palestra, que usted dice tenemos varios meses ya hablando de modificación constitucional, en decir que la Constitución hay que modificarla para establecer la reelección presidencial, cuando la reelección presidencial está contenida en la Constitución? ¿Por qué no enfocar y ver el punto de vista del transitorio, que no es transitorio nada, sino porque está puesto o llamado transitorio,
20 de la Constitución que le prohíbe específicamente al presidente de la República actual optar por otro periodo que sí establece la Constitución. ¿Cuál es su criterio sobre ese transitorio y cuál sería la posición partidaria con relación a la reelección, no como tal, sino la del presidente Medina, si él puede rehabilitarse, por siendo y considerando que es el único dominicano que le está prohibido un derecho de ser elegido? Bueno, en primer lugar, no se trata solo de un tema jurídico, se trata de un tema ético y moral, porque el que juró públicamente que no se iba a presentar más a la presidencia de la República fue el presidente Medina. Eso no es jurídico, eso es ético, el que juró fue él. Entonces, ¿cuál sería la esto sanción? tiene implicaciones. ¿Cuál sería la sanción a esa falta ética? La sanción es la desconfianza, la falta de credibilidad. La sanción es el rechazo que le está manifestando la ciudadanía dominicana, no a él, sino a todos los dirigentes políticos, como personas que no tienen palabra, que dicen una cosa hoy, que dicen una cosa mañana. Y el problema fundamental de la sociedad dominicana, uno de los problemas fundamentales, y eso yo lo afirmo con fuerza, es el tema de la confianza. Aquí hace unos 10 años el presidente Fernández contrató un famoso investigador internacional, un estudioso, el señor Jacques Attali, que preparó un informe Attali con 75 recomendaciones. Y la primera recomendación es restaurar la confianza. Dice, si esta no se cumple, las otras 74 no hay ni siquiera que leerlas. Entonces, el tema que está implícito en esto de la reforma constitucional, el transitorio, de si el presidente se puede validar o no validar, porque eso se ha cambiado ya 5 veces en estos 25 años, es que la gente deja de creer, la gente pierde la confianza. Y ese es el problema de fondo. Ese no es, o sea, no es jurídico el problema es ético, el problema es político, el problema es incluso de hasta qué punto se puede mantener una sociedad bien cimentada en esa falta claro, de los confianza. Políticos venden credibilidad y si se pierde la credibilidad, en el presidente se va a perder la credibilidad en todo el sistema. Yo lo entiendo perfectamente. Yo quiero aprovechar esa coyuntura del tema de la credibilidad para preguntarle lo siguiente. ¿Qué está pasando, doctor, en la sociedad dominicana con estos dos aspectos? Un señor, apellido Domínguez Trujillo, ¿verdad? No solamente por el lastre de que es nieto del dictador, hijo de Angelita Trujillo, sino también porque es un perfecto desconocido, que tiene una simpatía, según las redes sociales, considerable. No muy alta, pero relativamente considerable, perdón. Y como contrapartida, Minú Tavares Mirabal, hija de Manolo Tavares y de Minerva Mirabal, y además por méritos propios, no tiene tan alta consideración y simpatía como la que tiene este individuo. Ese es un aspecto. Y segundo, la vulgarización de la sociedad dominicana. Analíceme en mayor brevedad que sea posible dentro de su profundo conocimiento qué está pasando en nuestra sociedad, que ocurren estos fenómenos tan extraños. Sí, bueno, son dos preguntas muy distintas, aunque puede haber alguna conexión. Yo la primera respondería diciendo que uno de los clásicos, de los pensadores clásicos de la antigüedad griega decía que es honroso tener antepasados ilustres, pero el mérito es solo de ellos. Lo mismo pasa cuando los antepasados no son ilustres. Es responsabilidad, no es responsabilidad propia. Es decir, Minú Tavares Mirabal podrá sentirse orgullosa mientras vida tenga de ser hija de 2 próceres nacionales. O sea, pero el mérito es
Es propio de ella, lo ha forjado durante su vida. Sí, fueron ellos. Y en ese sentido, bueno, eso para ella seguro, eso es timbre, debe ser timbre de orgullo. Ahora, en el caso de que el padre de una persona, ¿verdad?, haya sido todo lo contrario, un delincuente, ¿verdad?, un criminal. Uno ni lo nombra. Bueno, es decir, sí, pero en ese caso, porque es el caso de este señor. Domínguez. Sí, eso no es culpa de él, ¿verdad? Nadie le pregunta dónde quiere nacer, cuándo quiere nacer. O hijo de quién quiere tú quieres ser. que sea tu papá, quién tú quieres que sea tu mamá, tú quieres ser varón, tú quieres ser hembra, tú quieres nacer rico, tú quieres nacer en un pesebre, nada de eso le preguntan a nada. Usted llegó, entonces él llegó en esas condiciones, siendo el descendiente de una persona tan nefasta. Pero en ese caso, él debería ser más recatado, porque además de un problema de decencia, además de un problema de vergüenza, hay una actividad que prohíbe, es decir, hay una ley que prohíbe en la República Dominicana hacer la exaltación del trujillismo, no por ser Trujillo, o sea, sino precisamente por lo que significó. Doctor, es que ni uno ni otro en el ejemplo promueven sus aspiraciones políticas sobre la base de méritos actuales, sino sobre la base de esos antecedentes. Sí. La base de sustentación del discurso del Domínguez Trujillo es su familiaridad con los Trujillos y la mano dura del trujillismo. Pero eso es lo que estoy y cómo, diciendo. cómo ha permeado en la sociedad dominicana ese discurso que debe ser aborrecible. Yo no lo entiendo. Sí, está bien, pero eso es lo que estoy diciendo. Este señor, lo menos que pudiese hacer es pedir perdón, o sea, decir que lamenta mucho, que eso es todo lo que hizo. Pero en vez de pedir perdón, él lo que hace es exaltar Exacto. los hechos de sangre de su abuelo, porque la mano dura no es otra cosa, sino un llamado a retomar las formas y los métodos de gobierno del tirano. Pero ¿por qué permea a la sociedad dominicana ese discurso? Porque él puede decir lo que quiera. ¿Cómo ha permeado, cómo ha calado el discurso? Eso tiene que ver con los defectos de la democracia que nos gastamos. Ahora, las respuestas a la falta de democracia o a las deficiencias de democracia no es eliminar la democracia. Es decir, es más democracia. Es decir, si el régimen democrático dominicano no lo es o es insuficientemente democrático, lo que tenemos que hacer es propiciar e impulsar la democracia, no plantear su abolición como está diciendo este señor. Entonces, ¿por qué encuentran acogida planteamientos de ese tipo? Es decir, precisamente, por los déficits democráticos, es decir, por la manera en que se ha estado manejando la sociedad en nombre de una supuesta democracia que no es tal. Yo pienso pensé que esa sinceramente es la raíz. que era por la ignorancia del pueblo dominicano. Pero es que la ignorancia del pueblo dominicano tiene que ver con eso. Y la falta de educación. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver ¿verdad? con esa fachada democrática. Es decir, porque en una democracia real debería haber acceso para todos a los bienes más elementales necesarios para la vida, entre ellos la educación. Bien. Bueno, realmente el tiempo es corto para hablar con el doctor. Ahora es la que estábamos arrancando. Es verdad, pero bueno, vamos a tener que invitarlo otro día. Sí. Vamos a hacer un programa de par de horas grabado para entonces sacar los extractos. Porque cada análisis, si se torna profundo, el tiempo en televisión es muy corto. Claro que sí, pero tenemos la suerte de que siempre lo tenemos a la distancia de una llamada. Así que gracias por haber estado con nosotros, doctor. El doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, que nos hizo el honor de acompañarnos este día. Gracias. A ustedes. Pausamos.